al 099 60 80 38. Bodega Trombotti, más de medio siglo dándole gusto a la vida. Cenizas de lo que incendié. Todo lo que quiero agarrar se le ocurre desaparecer. Lo que alguna vez llegó a importar fue flor salvaje en el barrio. Muy bien, son las 10 de la mañana, 12 minutos, y vamos a recibir con muchísimo gusto al diputado canario Daniel Peña para hablar de varios temas. Vamos a arrancar con el asunto de la coalición, ¿no? Del funcionamiento de la coalición, de las distintas miradas que se tienen sobre los temas y de los acuerdos necesarios que se tienen que hacer para que la coalición funcione como tal, ¿no? Daniel, te recibo con mucho gusto. Buen día, bienvenido. ¿Cómo andás, Cecilia? Tanto tiempo. Es verdad. Que no hablamos. Un placer recibirte. Bueno, a 2 años y medio de la gestión de la calle Pou, ¿cómo definirías vos el relacionamiento o el trabajo de esta coalición de gobierno? Bueno, yo creo que muy bueno, ¿no? Sobre todo en base a un país que, como todo el mundo, enfrentó una pandemia inesperada y desconocida, con problemas que se venían arrastrando muy fuertes en el país. No es que por algo cambió el gobierno, ¿no? Si acá hubiera estado todo bien, sin duda, capaz que hubiera seguido gobernando el Frente Amplio. Entonces, el país venía con problemas serios, y en ese mismo día, al asumir, a los 13 días empieza una pandemia mundial que algunos esperaban que fuera unos meses y terminó casi en 2 años, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, que creo que no solo se pasó con buena nota desde el punto de vista del gobierno, sino también a nivel de la coalición de gobierno, el país gozó de una gobernabilidad necesaria, y creo que sobre todo colmó no solo las expectativas de un Uruguay que la pasó en comparación al resto del mundo bastante bien, que eso signifique que digamos que está todo perfecto, ¿no? Pero cuando uno a veces tiene la posibilidad, y no hay que irse muy lejos, ¿no?, de mirar qué pasó en Argentina, qué pasa en Brasil, qué pasa en el resto del mundo, bueno, creo que las cosas se van haciendo bastante bien. ¿Qué pasa con el tema de la inflación? Hablabas de la parte económica, también estamos asistiendo permanentemente a datos que hablan de un encarecimiento de algunos productos, de algunos servicios también, subas permanentes, todos los meses subas de los combustibles. El otro día decía el senador Adrián Silva que, a pesar de haber votado la LUC, no está de acuerdo con este mecanismo, entiende que no es conveniente, no es bueno, y que está dañando severamente el bolsillo de los uruguayos. ¿Cómo estás viviendo vos ese tipo de elementos que están afectando directamente el bolsillo de toda la población? Bueno, lo que pasa es que ahí no hay un tema de forma de cálculo, hay un tema de aumento del costo del petróleo por la guerra. Entonces, en definitiva, eso lo que termina es impactando, obviamente, cuando impacta en el combustible, impacta en toda la cadena productiva y en todos los precios. Pero obviamente obedece obedece a 2 temas, ¿no? Obedece a no solucionar definitivamente el tema ANCAP, a que ANCAP tiene costos asociados que no solo son los del combustible, pero las subas obedecen exclusivamente al aumento del costo del petróleo, que veremos qué pasa en el mundo y qué pasa con la guerra, pero todo hace indicar que va a estar unos meses más, subiendo más, que digamos que para el Uruguay tiene 2 caras, ¿no? Tiene esa cara del aumento de los combustibles, pero también tiene la cara de commodities que han subido a precios que el Uruguay hace años que no vive, y que también genera cierta entrada de dinero y cierta movilidad
a nivel del campo, a nivel de cereales, a nivel de la carne, a nivel de productos de primera necesidad que el mundo está requiriendo y que los está pagando más caro que nunca, ¿no? Yo creo que acá hay que seguir trabajando en base a cómo hacemos que el impacto del precio del petróleo no pegue tan duro en lo que tiene que ver no solo la inflación, ¿no? Porque a veces la inflación termina siendo muy, digamos, muy impersonal, ¿no? Yo creo que acá hay que ver de qué manera se siguen generando espacios para que la gente tenga trabajo y haya más recursos en la población, y creo que esa es la dirección que se está teniendo. ¿Se están generando puestos de trabajo? ¿Se están mejorando las condiciones de los trabajadores? Había surgido una noticia, además, que algunas cámaras empresariales habían planteado una baja de los laudos precisamente para generar más reactivación laboral. ¿Va a haber pérdida de salario? Bueno, yo creo que en general, cuando parte la pandemia, a principio de periodo, se habló se habló y se fue explícito en base a que hubo un impacto en el salario. Ese impacto iba a estar recuperado sobre el fin de periodo y creo que ese plan se sigue manteniendo. A principio de este año, el gobierno a nivel de funcionarios públicos restableció básicamente ahora el mes que viene ya se hace la corrección, por lo cual ya se empieza a recuperar salario. Digamos, no hay pérdida o se pretende, si la inflación sigue en lo que está, que es en 9 y poco, que se quedó congelada este mes y todo apunta a que no siga subiendo. Bueno, la recuperación de salarios a nivel público empieza este año, cuando lo que se dijo era que se empezaba a partir del año que viene. Y bueno, y a nivel privado tenemos diferentes aristas en diferentes sectores, ¿no? Yo creo que hay sectores que están pasando no muy bien y también hay sectores que la están pasando muy bien, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, creo que hay que seguir trabajando, sobre todo en los sectores en donde impacta mucho más el salario y donde impacta mucho más el impacto de los precios. Y eso, en definitiva, creo que se están haciendo acciones que nunca van a alcanzar, pero que en definitiva se intenta trabajar en esa línea, ¿no? ¿Es válido pedirle a aquellos que en definitiva la están pasando mejor o que incluso se podría leer que la pandemia los benefició o tuvieron un rédito importante, que hagan un aporte extra a la sociedad precisamente para generar un cierto equilibrio? Bueno, cuando la sociedad se mueve, en definitiva, siempre termina habiendo mayor impacto, ¿no? Yo no soy muy amigo de a veces generar impuestos regresivos que terminan reduciendo la actividad. Yo creo que hay que aumentar la actividad y hay que trabajar sobre los sectores que en definitiva no están teniendo tan buenos resultados, y hacer políticas mucho más focalizadas y hacer que todo funcione, ¿no? Pero no hacer que las cosas que funcionen a veces generarle problemas para que dejen de funcionar, y después, en vez de lograr el reparto, lo que hacemos es terminar complicando todo a todo el mundo. Ni una afirmación ni tu pregunta es blanco y negro, ni mi respuesta es blanco y negro, ¿no? En esto también existe una zona de grises importante que hay que ir viéndola en la medida de una realidad que va cambiando, de una realidad mundial que termina siendo muy incierta y que hay que ser muy medido para que las cosas no se compliquen, ¿no? Bien, sobre el tema seguridad, estamos ante un nuevo llamado a sala, llamado a sala, ¿no? En régimen de comisión general del ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Han aumentado los homicidios de una manera muy preocupante también. Mucho se ha dicho de lo que se señalaba en campaña, criticando al Frente Amplio, a Bonomi, e indican ahora desde el Frente Amplio que no están pudiendo hacer nada con este tipo de delito. Bueno, yo creo que el tema de seguridad es preocupante. Te diría que desde mi punto de vista es lo más flaco que tiene el gobierno al día de hoy. Tenemos en cuenta también de que sí ha habido impacto importante en algunos segmentos de la seguridad. Específicamente en homicidios creo que la cosa está muy mal, y si uno tiene que hacer un balance general, creo que es el área donde
tal vez se ha avanzado menos, a pesar de que sí se ha avanzado, ¿no? Yo lo que pasa es que a veces los que pasan gritando resulta que fueron los responsables de llegar a la situación en la que estamos, y la que lamentablemente, bueno, no se ha tenido todos los éxitos que se deberían haber tenido, pero se está trabajando. Ahora, desde el punto de vista personal, sí te digo que tal vez es el área donde todavía falta muchísimo más trabajo del que se ha hecho. ¿Y qué propuestas se le hacen al gobierno para mejorar esa área? Bueno, veremos ahora en la rendición de cuentas qué es lo que termina pidiendo el ministro. Sabemos que hay un documento que anda circulando en base a mayor inversión en algunas áreas, obviamente que tiene que ver en cuanto al mejor presupuesto desde el punto de vista del salario para el policía, en lo que tiene que ver a la no informatización, sino a la parte tecnológica con que la policía trabaja, y veremos también qué resultados da eso. Creo que en esta rendición de cuentas va a haber una inversión sobre todo de lo que está pidiendo el Ministerio del Interior, y en base a eso analizaremos los resultados. Bien, cuando hablas de tecnología, hablas de mayores posibilidades de hacer, por ejemplo, trabajos de inteligencia, que es lo que más se estila hacer en casos de guerra entre bandas, de narcotraficantes, etcétera. Bueno, sin duda, yo creo que acá somos muy pocos y el país tiene toda la infraestructura como para poder actuar directamente, ¿no? Entonces, creo que el Ministerio plantea un plan, sabemos que existe un plan planteado por el ministro, no lo tenemos directamente para haberlo analizado, sé que lo vamos a recibir en estos días, y sabemos que hay la intención por parte del gobierno en su conjunto de aumentar el gasto en esa área, y que en esta rendición de cuentas se apueste a fortalecer los pedidos que vienen de parte del Ministerio del Interior. No tengo la información concreta, pero vamos a estar analizando, y sin duda que creo que es un área en la que, sin lugar a dudas, el gobierno tiene que trabajar mucho más. Daniel, este próximo el viernes, creo, el jueves, se va a tratar en el Parlamento unos cambios que se le han introducido a la ley de reproducción asistida. Sí, venimos trabajando hace tiempo en eso, y creo que este jueves va a tener luz este proyecto que para mucha gente tiene mucho más de la que uno piensa. Vamos a ver si podemos que sea realidad. Te comento rápidamente cuál es el tema. En el Uruguay, que tiene una ley de reproducción asistida, que el Estado apoya a muchísimas familias a hacer procesos de reproducción asistida y que puedan tener familia a través de ese proceso. Bueno, tenemos dos grandes representantes que lo han dicho ellos públicamente, por lo cual sí, no creo estar faltando a nada, ¿no? En el caso del intendente de Canelones y del presidente de la República, han tenido familia por esos métodos. El Uruguay lo tiene como una ley, pero hay algunas cosas que esta ley, que ha sido muy buena para muchísimas familias, todavía siguen teniendo algunos problemas. Y es que, por ejemplo, cuando la pareja termina el proceso de reproducción sin éxito, o cuando en definitiva, es tan infinito la situación de casos de las que han pasado. Yo qué sé, el otro día estuvimos con una pareja de 24 años que al mes de casarse ambos, a ella le diagnostican cáncer de útero, por lo cual se le recomienda el vaciamiento. Antes de vaciarla se le sacan los óvulos para generar la posibilidad en definitiva de tener embriones para luego de la operación tener su familia. Y bueno, en el Uruguay existe dentro de esa ley lo que la subrogación de vientre, o sea, en el Uruguay ya está aprobada la subrogación de vientre, pero solo en el caso de segunda línea familiar. Esto implica hermana o cuñada, ¿no? Hermana de él o hermana de ella. Esto generalmente lo que termina es teniendo dos grandes complicaciones. Una es que en muchísimos casos, en este caso en particular, los dos eran únicos hijos, por lo cual era totalmente imposible que después, cuando asistieron a ver si tenían la posibilidad de acceder a la reproducción, tenían una prima o una amiga muy cercana
que estaba dispuesta a ayudarlos. Ujú. Bueno, el Uruguay tiene directamente prohibido que no sea otra persona que no sea la hermana. Ajá. Y eso va haciendo a que a lo largo del tiempo y en lo que lleva más de 10 años de esta ley, prácticamente no se ha aprobado ninguna subrogación en el Uruguay. Han habido 5 casos, de los cuales 4 se han negado y uno que ha sido llevado adelante, en definitiva no pudo ser por un aborto espontáneo y después la persona no siguió. Pero lo que sí hay son miles de personas que tienen este problema, son cientos las que acuden a procesos de reproducción fuera del país, o sea, acuden a aquellas que tienen dinero, y en el Uruguay no está ni siquiera la posibilidad de plantearlo en ningún ámbito porque la ley directamente lo prohíbe. Entonces, lo que nosotros hicimos ya hace un tiempo fue presentar un proyecto de ley modificando esto, digamos que en la misma línea que tiene la ley, habilitar a que aquellas personas que no tengan familiar de segunda línea tengan la opción de presentar el caso ante la Comisión de Reproducción Asistida del Ministerio de Salud Pública y en la medida que cumpla con todo lo que dice la ley, tener la chance por lo menos que si no tiene hermana, Ujú. bueno, y cuenta con otra persona que pueda llegar a ser la gestante, Sí. bueno, se puede habilitar esa posibilidad. Pero no necesariamente va a tener que ser entonces familiar directo. Exactamente. Ah, Lo que bien. nosotros terminamos es con el tema de la familiaridad y que en definitiva la ley sea restrictiva y además por un tema de igualdad ante la ley, ¿no? Digamos, si está habilitada habilitada la subrogación, tiene que estar habilitada para todos los uruguayos. Ujú. No estuvimos con la Facultad de Derecho, ya han habido algunos casos de inconstitucionalidad en donde, bueno, obviamente el Uruguay habilita que todos los uruguayos somos iguales ante la ley, entonces tú no podés tener derechos si tenés hermana y no tenés derechos si no tenés hermana, ¿no? Entonces, lo que estamos es modificando esto, sin duda que la ley debería avanzar mucho más en otros aspectos, pero vamos a ir en esto en donde aparentemente contamos con acuerdo, y veremos el jueves si ya lo podemos hacer ley y te llevarás una impresión una impresión impresionante, digamos. no después tenemos que arreglar la forma de decirlo, pero digo, la verdad que uno se impresiona de la cantidad de gente que está en esta situación. Te diría que tengo mucho más de 100 casos en mi despacho de personas que me han llamado a la medida de saber esto y que bueno, que empezaron estos procesos de reproducción, que el Estado ha invertido mucho dinero, que las familias también, que son procesos muy difíciles, impactan en la familia de una manera muy fuerte, y bueno, a veces el verlo trancado por alguna decisión burocrática cuando están todas las condiciones para hacerlo, es un tema complicado y bueno, esperemos que podamos a través de la ley modificar esto y que cambie la realidad para muchos uruguayos. Ahora, Daniel, respecto a este elemento particular que tú mencionabas, tengo que señalar algo que es bastante obvio. Muchos países que no tienen habilitada esta posibilidad de la subrogación para que la pueda hacer cualquier persona, establecen que es para proteger que esto se transforme en un verdadero negocio, es decir, que haya personas que lucren con prestar su vientre para estos fines. ¿Cómo se da la garantía para que esto no se dé en nuestro país? Bueno, primero la ley especifica, y también este proyecto de ley lo especifica, que es de forma gratuita, digamos. No estamos habilitando en el Uruguay el comercio de vientres, como si lo hay en otros estados, no es lo que está planteado. Lo que estamos haciendo es generando la excepción en el caso de que no se cuente con las posibilidades, y además siempre es por un tema médico, ¿no? Acá no es porque en definitiva tengo ganas de subrogar, sino que después de haber pasado por el proceso de reproducción asistida y donde el médico en el Uruguay identifica que hay un problema de salud, bueno, después deberá cumplir con todo lo que dice la ley, y obviamente esto es de forma gratuita y tendremos que establecer las condiciones para que la comisión defina el cómo, de la misma manera que se está haciendo hoy. No es lo que está planteado habilitar la subrogación libre, de que cada cual terminemos en Uruguay siendo otro de los países en donde hay subrogación permitida y por lo cual comercio de vientres, sino que estamos ante situaciones en donde lo que pretendemos es que los uruguayos tengan las mismas potestades
y que tengamos una comisión en el Ministerio de Salud Pública que analice la que existe hoy, que es la Comisión de Reproducción Asistida, que tendrá que investigar los casos, tendrá que ver todo lo que hace a la forma de llegar a este pedido y que haya un lugar en el Estado que lo pueda habilitar o no, ¿no? Si no cumple con las condiciones, no estará habilitado. En lo previo, entonces, no se necesitan mayorías especiales, ¿verdad, Daniel? ¿O sí? No se necesita mayorías especiales, se necesita mayoría simple y, con la coalición. Y bueno, esperemos igual contar con el mayor apoyo posible. Bien, la última que te hago tiene que ver con un tema de mucha actualidad también, porque hablando de la inflación, hablando de la parte financiera de nuestro país, se vuelve a poner sobre la mesa el tema de los intereses de usura, de las tarjetas de crédito, de empresas particulares, de los propios bancos. Vos hace años que estás trabajando en esto, el otro día lo mencionó también el senador Adrián Silva. ¿Por qué está costando tanto modificar esto, Daniel? Y si te pregunto si ha habido algún tipo de avance. Y bueno, Cecilia, yo creo que llevamos años hablando de esto y trabajando y peleando. Lo que pasa es que obviamente yo creo que se ha llevado el tema a... yo lo vengo denunciando no hace menos de 12 años, sí, cuando empieza la bancarización obligatoria. Lo que pasó en el Uruguay es que hubo un acuerdo político entre los bancos privados y el gobierno del Frente Amplio, se informó la ley de la bancarización obligatoria y de la mano de la bancarización obligatoria terminó en algo que terminamos pagando todos los uruguayos en intereses, básicamente. Esto es, los bancos siempre quisieron entrar al sector minorista y al sector de créditos al consumo, que no era su segmento de mercado. Y luego de esta ley, lo que terminó sucediendo es que los bancos compran el 100% de las financieras del país. Uh-huh. Cuando compran el 100% de las financieras del país, empieza a pasar algo que nadie advirtió, excepto un pobre canario de Salinas que lo viene reclamando desde hace años, que es que empieza a subir lo que es la tasa media bancaria. En el Uruguay, la usura se calcula sobre la tasa media bancaria. ¿Qué es la tasa media bancaria? Es la tasa que informan los bancos, el promedio de la tasa de los bancos, y sobre ese promedio es lo que se le permite a alguien que presta dinero lo que puede cobrar. Uh-huh. Es un 55% arriba del precio de la tasa media de intereses compensatorios, o sea, lo que se puede ganar comúnmente, y un 90% arriba de intereses moratorios, que es lo que se puede cobrar cuando la persona entra en mora. ¿Qué es lo que pasó en el Uruguay? El Uruguay tiene durante muchos años menos de 2 dígitos de inflación y tiene grado inversor, por los cuales quienes prestan dinero básicamente se fondean en el mercado internacional a menos del 1%, y tenemos una inflación que nos llega a 2 dígitos desde hace años, por lo cual es inexplicable que en el Uruguay hasta hace muy poco tiempo atrás, ahora se va un año de bajas sucesivas, pero igual estamos en montos totalmente excesivos, llegamos a permitir dentro de la ley tasas de 200-240%. Eso es lo que queremos modificar. ¿Por qué pasó esto? Porque los bancos, al comprar toda la cadena de casas de crédito, claro, lo que terminan es utilizando esto como unidad de negocios, por lo cual lo que le informan al Banco Central no es la tasa media bancaria, sino es la tasa media de todas sus operaciones financieras. Esto incluye las financieras que compraron y las tarjetas de crédito. Eso hizo que en el Uruguay una tasa media que estaba en el entorno del 30% pasara casi al 100, 110, llegó a estar en el 135%. Si a ese 135 le ponemos el 55 o el 90 en el caso de intereses moratorios, nos vamos al 200 y pico %. Por eso en el Uruguay hay mucha gente, ayer lo miraba en un programa que nos pidió también la misma información, personas que de repente compraron algo en 15, 20 mil pesos y deben 400, 500, 600, 1 millón de pesos. Y que además sigue de la mano de una forma que está muy poco regulada, como es la venta de carteras a estudios de abogados que terminan acosando a la gente de forma abusiva y donde, bueno, hacen realmente un martirio en un Uruguay que tiene todas las condiciones para tener créditos muchísimo más baratos, que sin lugar a dudas la pandemia también incluyó, pero que termina siendo un negocio de un mismo círculo, ¿no? Acá en el Uruguay el único tema es que no existe la competencia hace años, y que no hay competencia en el mercado financiero. Básicamente
son 5 o 6 bancos que terminaron comprando el 100% del mercado financiero y que en ese club de bancos establecen la regla de juego, y hasta hace muy poco, hasta que cambió el gobierno, el Banco Central era totalmente omiso a poder regular estas cosas y llevaron a esos impuestos que no se hablan y que no se ven, ¿no? Como los que vos me preguntabas al principio del programa. Muy poca gente dice, está dentro de mis costos pagar un interés gigantesco, de lo que hay números ya, estamos en el entorno del 1.000.000 de uruguayos en el clearing, eso significa en el entorno del 1.000.000 de uruguayos con problemas de calecita, donde terminan yendo de una financiera a la otra para poder llegar a fin de mes, y en donde eso termina generando costos altísimos a la hora de lo que la persona le termina quedando para consumir, y termina un sector financiero que es dueño de toda esa cadena cobrando intereses leoninos, desde mi punto de vista usureros. Hoy tengo 1000 ejemplos en donde a veces lo que a veces escribían estas personas de decir, bueno, lo que no prestemos dentro del sistema financiero la gente lo va a ir a buscar al sector informal. Bueno, el sector informal hace años que está prestando más barato que el sector financiero, así que imagina a dónde hemos llegado. Y bueno, creo que esto hay que modificarlo, hace años que habría que haberlo modificado. Esta es una lucha y un acuerdo que yo tengo desde que empezó el gobierno, y ahora la pregunta que tú me haces, me la seguiré haciendo. Tenemos acuerdo político, tenemos avanzado sobre lo que queremos resolver, pero no se resuelve. Y a veces, bueno, uno tiene que pensar que el poder económico en esto tiene también su incidencia. En su momento, el diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Canelones, Álvaro Perrone, señaló que uno de los mecanismos que se puede utilizar es que el Banco República baje esas tasas para obligar al resto del sistema bancario, digamos, a hacerlo. ¿Esta puede ser una herramienta, Daniel? Bueno, yo creo que todas las herramientas son válidas. El problema acá, lo que nosotros tenemos que establecer claramente en el Uruguay, y a través de la ley, por un tema de interés general, qué es lo que nosotros, o todos los uruguayos, definimos como delito o no delito. ¿Qué es la usura? La usura es un delito que está instalado en el Uruguay, y que constitucionalmente lo que uno tiene que establecer claramente hasta cuándo es un delito. Entonces, nosotros no podemos permitir desde el Poder Legislativo que el sector financiero le cobre a una persona en pesos 240% y decir que eso no es delito. Entonces, primero marcar claramente cuáles son las reglas de juego y hasta dónde van, y hasta dónde podemos permitir. La tasa media en América Latina, en la América Latina de hoy, ¿no? En la América Latina de hiperinflación en Argentina, de inflación importante en Brasil, de otros temas importantes en la región, en ninguna pasa el 40%. No podemos permitir que en el Uruguay alegremente nadie diga nada cuando aceptamos una tasa media de 110%. Eso es un verdadero disparate, y de nuestro punto de vista está fuera de la ley. Marcando claramente donde nosotros definimos qué es delito y qué no es delito, y donde eso se adecue a una realidad económica internacional, bueno, ahí sí tiene que haber herramientas que, bueno, pueden en el mercado, y creo que el Banco República no debería estar ajeno. Lo que pasa es que durante muchos años, y lamentablemente eso no cambió, el Banco República se transformó en otro ente recaudador del Estado, y en donde jubilados y funcionarios públicos terminaron siendo exactamente igual de víctimas que el resto de los uruguayos en un sector público en donde el Banco República presta mucho más rápido, pero no presta más barato. Entonces, sin lugar a dudas, si uno se fija cuáles son las ganancias del Banco República de los últimos años, o las grandes ganancias del Banco República en los últimos años, se va a dar cuenta que es básicamente el préstamo social, es ese préstamo que le otorga a funcionarios públicos y jubilados, que no tienen ningún riesgo porque el cobro se lo hace directamente del sueldo, que está en el número 1 a la hora de descontar. Y bueno, es también incomprensible cómo el sistema bancario termina descontándote del sueldo directamente, donde no tiene riesgo de falta de cobro, y llegamos a cobrar las tasas que se cobran, ¿no? Bueno, eso sin lugar a dudas que el Uruguay sin duda necesita una difusión profunda de esto. ¿Y qué Somos dice? pocos los que luchamos en este caso, pero bueno, pues seamos pocos no significa que no tengamos razón, y vamos a seguir dando la lucha. ¿Y el Ministerio de Economía qué dice a esto, Daniel? Bueno, sin lugar a dudas que esto obedece a una situación en donde hay muy pocos bancos que presionan,
y bueno, mantener la salud, digamos, la estabilidad financiera del país es importante, y bueno, quien tiene el poder en este caso, que son los bancos, también juega sus cartas. Bien, antes de despedirte, porque ya quiero dejarte libre, te llega un mensaje directo sobre el tema que se va a votar el jueves en el Parlamento. Dice: buen día, Cecilia, sin dudas que la subrogación de vientre hay que modificar urgente la ley, pero también la edad de las mujeres. Nosotros por muchos años esperamos la ley y estuvimos en la lucha. Cuando llegó la ley no pudimos ser parte porque ya por mi edad no pude hacer la fertilización in vitro. Gracias. Este es otro tema, ¿no, Daniel? Las mujeres limitadas hasta determinado momento, sobre todo por el tema de costos, ¿no? Porque a medida que la edad aumenta también la posibilidad de que no funcione ese procedimiento, por eso se limita, ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, y es uno de los problemas, ¿no?, por los cuales estamos encarando el tema de la subrogación. Generalmente, cuando uno decide entrar en estos procesos, generalmente la mujer, o la pareja en definitiva, lo decide ya con la mujer pasada los 35 años. Y es increíble cómo los números impactan en el resultado, ¿no? A partir de los 35 años estamos en un 50% de posibilidad de éxito. Cuando nos acercamos a los 40 estamos en el entorno del 70%, 70-30 la posibilidad de éxito, ¿no? Y eso termina siendo un factor determinante a la hora de, bueno, estas mismas cosas que estamos discutiendo, ¿no? Sí. Hasta dónde el Estado apuesta a esto, hasta dónde se sigue, ¿no? Uno de los temas que plantearon el jueves pasado, nosotros citamos a todas las clínicas de reproducción asistida que hay en el país, y a todos quienes están involucrados en el tema. Hay una cantidad importantísima de abandono de embriones congelados en las clínicas, que también en un momento hay que ver qué se termina haciendo con todo eso. Y bueno, lo que pasa que es un tema de difícil abordaje, y donde cada realidad es distinta, ¿no? No hay una cosa pareja en donde uno pueda pasar rayo y decir, bueno, la situación de cada familia es igual a la otra, ¿no? Cada decisión de estas es un mundo, y sin lugar impacta de una forma impresionante en la vida de la pareja, sobre todo en la vida de la mujer, y más cuando lamentablemente a veces no se llega al éxito, ¿no? Esto es realmente impactante, y bueno, a veces intentamos a través de la ley generar las mejores condiciones, y bueno, yo estoy trabajando en eso, pero nunca es un tema fácil, y no todas las voces apuntan a veces a lo que el sentido común indica, ¿no? Hay otros temas de fondo, y bueno, a veces son temas de complicado abordaje que por suerte estamos a través de mucha fuerza y mucho empuje intentando abordar. ¿Pero se puede llegar a modificar esto de la edad de las mujeres? No está planteado. No está planteado en esta primera instancia. Bien. Daniel, te agradezco mucho este rato aquí en Radio Continental. Quedaron muchos temas para hablar, pero los abordaremos próximamente. Un gusto escucharte. Bueno, Cecilia, un gusto también, que hace tiempo que no nos hablábamos, y bueno, a la orden como siempre. Abrazo enorme. Era el diputado canario Daniel Peña.